¿No tuviste los audífonos? No los veo. Hola, profe, buenas noches. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué pena que no vas a ver a nadie ahorita conectado porque no hemos terminado con el doctor Manuel. Me tocó pasarme el celular para poderte decir porque por el teléfono no te pude llamar. Pues si quieres, yo tengo el teléfono tal vez apagado. Quizás, sí, señor. Sí, va apagado. Estamos a 5 minutos de finalizar, que estamos mirando lo del parcial. Ya le voy a decir que su merced ya empezó clase para que él finalice la de él. Entonces, mire, faltan 12 minutos para las 9. A las 9 en punto empezamos. ¿A las 9? Listo, ya Listo. antes de finalizar la clase les digo que a las 9 usted nos espera en la plataforma. Yo no me voy a salir, me voy a quedar ahí. Ah, bueno, doctor. Listo. Listo, sí, señor. Bueno, bien. ¿Dónde le pongo pausa grabación? Ahora a mí que ya nos desconectamos para yo darle ingreso y usted pueda hablar tranquilamente. Listo, profe, sí, señor, ya le colaboro. Van a faltar algunos que se quedaron un momentico con el doctor Manuel, pero yo ahorita les doy ingreso cuando se vayan conectando. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Esperemos un minutico que lleguen algunos más. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, jóvenes, muy buenas noches para todos. Les agradezco su presencia, su participación en la clase y ocupémonos esta noche, que creo que es la clase de clausura del semestre, de redondear un tanto el tema de las acciones en el derecho romano. Tuvimos ocasión en la charla del lunes de esbozar, de presentar en sus elementos, digamos, un tanto nucleares o centrales, los diferentes procedimientos que el derecho romano concibió. Procedimientos que, vuelvo y repito, se dan a lo largo de los siglos, ¿no? El derecho romano
es un proceso de permanente dinámica, de evolución, de ajuste, de perfeccionamiento, y por eso se dan tres grandes sistemas de procedimientos, numerosas acciones. Dentro de cada sistema de procedimiento hay numerosas acciones, pero los tres grandes sistemas de procedimiento de que habla la historia del derecho romano, pues fueron, repitámoslos en primer término, el procedimiento que se llamó de actio legis o acciones de ley. El segundo gran procedimiento es el procedimiento formulario, y el tercer gran procedimiento fue el que se denominó extraordinario. A cada época histórica van correspondiendo distintos, los distintos sistemas, los distintos procedimientos que se idearon en el derecho romano. Ahora, lo esbozábamos el lunes, cada procedimiento tiene sus propias particularidades y aún dentro de cada procedimiento caben distintos tipos de acciones. Eso es lo que evidenciamos en el caso de los llamados legisacciones, ¿sí? Acciones de ley o acciones de la ley, como más puntualmente dirían los romanos. Esas acciones de ley fueron fundamentalmente de dos grandes clases, las acciones declarativas y las acciones ejecutivas. Para dar una idea de qué significa lo declarativo y qué significa lo ejecutivo, lo declarativo es cuando yo le pido al juez que declare mediante sentencia que me corresponde un derecho, por ejemplo, ¿sí? O que se me reconozca una determinada situación jurídica. Yo concurro a un juez para que declare en un juicio de filiación, a título de ejemplo, que mi padre es fulano de tal. Entonces el juez declarará, ¿sí? Declare responsable a Pedro de haberme causado unas lesiones con el vehículo. Entonces se surte el proceso ordinario, se declara a fulano de tal. Que se declare la nulidad de los efectos civiles del matrimonio católico y la cesación de los efectos patrimoniales. Entonces el juez declara. Los procesos pueden ser de tipo declarativo o de tipo ejecutivo, ¿sí? En el campo de lo civil fundamentalmente. Pues bien, en ese sistema o en ese procedimiento que conocemos como acciones de ley, caben tres acciones declarativas y dos acciones ejecutivas. Las esbozamos, las enunciamos y las explicamos en la clase del lunes pasado. La primera fue la denominada acción de ley por apuesta, que los romanos denominaban sacramentum, cuyos elementos esbozamos en la clase anterior. La segunda gran acción declarativa es la que se denomina la acción de la ley por petición de un juez o de un árbitro, cuando se requiere que se haga la declaración fundamentalmente acompañada o sostenida o respaldada en un concepto, digamos, autorizado, versado, un dictamen pericial, como solemos decir hoy en los procedimientos. Y el tercer tipo de las llamadas acciones declarativas fue la que los romanos denominaron la condictio. La condictio que dijimos en la clase del lunes pasado, ¿sí? Que era una acción por requerimiento. El ciudadano formulaba un requerimiento en relación con otra persona. Y las acciones ejecutivas, básicamente aquí dijimos dos grandes acciones ejecutivas. La manus injectio, como su denominación lo expresa, simboliza un acto físico, que era poner la mano en la espalda del deudor. La acción ejecutiva es la acción que se le solicita al juez y la sentencia dentro del proceso ejecutivo ordena hacer. Pague la suma que debe, ¿sí? Firme la escritura. ¿Sí? Son decisiones de carácter ejecutivo, por supuesto, mediante procesos de esa naturaleza. Cada proceso tiene su propio, digamos, procedimiento, sus propias ritualidades. Los procesos ejecutivos pues tienen sus características, los procesos declarativos tienen otro tipo de características. Entonces las acciones ejecutivas, en el marco de las acciones de ley que idearon los romanos, que rige durante la monarquía y durante buena parte de la primera
de la época de la República, durante la primera parte de la época de la República, rigen estas acciones de los procedimientos de ley. Entonces digo, para redondear el tema y seguir adelante, dos grandes acciones ejecutivas. La que conocemos como la manus injectio, que era la aprehensión corporal que el acreedor hacía del deudor hasta llegar a convertirlo en esclavo, hasta poderlo llegar a mercadear o vender para con el fruto de la operación comercial satisfacer el pago de la obligación que tenía a su favor. Y la otra era la figura de la prenda o embargo que se constituye sobre bienes, sobre cosas, para garantizar derechos reales. Entonces yo doy en garantía un carro, un inmueble, qué sé yo, cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier bien, para con esa prenda, con esa garantía, con esa pignoración, de que hablaron los romanos, y de hecho llamaban esa acción la pignoratio scopio, ¿sí? Se establecía esa garantía y entonces el acreedor tomaba el objeto, ya no la persona, ya no se aprehendía a la persona, sino se tomaba el objeto que se tenía constituido como garantía. Pues bien, vuelvo y repito, esas son las acciones que forman parte de lo que la historia del derecho romano conoce como las acciones de ley, las actio legis, que las ubico nuevamente en el tiempo para darle continuidad a la exposición, corresponden a la época de la monarquía y a la primera parte de lo que conocemos como la época de la república. Pero es obvio entender que las instituciones romanas, pues por supuesto se van modernizando, hemos dicho en más de una ocasión, y los romanos se van dando cuenta que los procedimientos contenidos en las acciones de ley ya no son suficientes para una Roma que ha crecido, para una Roma que se hace compleja. No es la misma Roma de los siglos VI, VII, sino ya es una Roma de los siglos IV, III antes de Cristo, es una Roma ya perfectamente desarrollada, históricamente convertida en una urbe, ya Roma ganando la importancia que finalmente va a tener con el correr de los años. Entonces, se dan dando cuenta que ese tipo de acciones van quedando van resultando arcaicas, resultan como insuficientes. Las complejidades de la vida romana hacen que se evidencien un sinnúmero de defectos en los procedimientos de ley, en las acciones de ley, y entonces los romanos comienzan a vislumbrar, digamos, como la introducción de un tipo de modificaciones. Pero el hecho trascendente que transforma las acciones de ley en el segundo gran procedimiento, que es el procedimiento formulario, curiosamente es el siguiente. Estas acciones de ley, como ustedes lo saben, se ejercían entre ciudadanos. ¿Sí? Estaban reguladas por el Ius Civile y eran acciones que se ejercían únicamente entre ciudadanos, entre peregrinos o extranjeros, es decir, entre personas que tuvieran la condición de extranjeros, que se denominaban también peregrinos en el derecho romano, o entre un ciudadano romano y un peregrino o extranjero, no se aplicaban las acciones de ley. Entonces se acudía a otra serie de procedimientos menos formales. Dos grandes pretores existieron en la Roma de aquel entonces. El pretor urbano, que atendía los asuntos, digamos, que acontecían entre los ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, que era el encargado de solventar, de manejar, de auxiliar los conflictos que se presentaban entre quienes eran extranjeros o entre un ciudadano romano y un extranjero, porque, repito, estos dos últimos no estaban sometidos, estos dos últimos conflictos, ¿no? Los conflictos entre extranjeros o los conflictos entre un ciudadano y un peregrino extranjero no estaban sometidos al ius civile, sino que se tramitaban por otras formalidades, digamos, por otros procedimientos. Entonces ahí es donde los romanos, particularmente el pretor peregrino, que tenía a su cargo la solución de esos conflictos, comienza a idear procedimientos un tanto diferentes y a buscar maneras para él poder solventar los conflictos que le correspondían. Y es así como él empieza entonces a
a diseñar o a introducir, digamos, algún otro tipo de solemnidades o de ritualidades. Y se va conformando lo que se va a denominar tanto más adelante el procedimiento formulario. Y es que ese procedimiento se dimensiona de manera tal que hay un momento en el derecho romano mediante una ley que se llama la ley Aebutia, ¿sí? La ley Aebutia, que es aproximadamente por ahí de 170, 150 años antes de Cristo. Esa ley Aebutia le daba a los romanos la posibilidad de que para solucionar su conflicto se acogieran o a las acciones de ley o al procedimiento que el pretor peregrino fue elaborando y que ya comienza a llamarse como el derecho formulario o las acciones de tipo formulario. Entonces dijo esa ley, mire, cuando haya un conflicto, las personas pueden escoger o este sistema o este tipo de acciones, ¿sí? O este sistema de las acciones de ley o este tipo de procedimiento formulario, porque ese procedimiento, decía hace un instante, cosa curiosa, lo vienen desarrollando, son los pretores peregrinos por los conflictos que se presentan entre ellos, entre los peregrinos o extranjeros, y entonces se dimensionó tanto, aparece tan atractivo, mucho más solvente desde el punto de vista de las exigencias que las complejidades de la sociedad romana de entonces demandaba, y porque, como es obvio entender, un procedimiento que era rigurosamente oral, que estaba fundado en unas solemnidades, en unas prácticas más rituales, donde las personas tenían que intervenir bajo unas fórmulas sacramentales aprendidas de memoria, donde se tenían unas ritualidades para los testigos que van con el tiempo, digamos, perdiendo como vigencia o impacto frente al surgimiento de otras nuevas circunstancias probatorias. En fin, todo eso hace que el procedimiento formulario se vaya desarrollando y finalmente, como hemos venido diciendo a lo largo de todas estas exposiciones sobre el derecho romano, nuevamente don Augusto, ese gran emperador romano, del año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo, lo dije aquí, es el emperador que más tiempo duró ejerciendo el cargo en Roma, aproximadamente 41, 42 años, duró ese Augusto que hizo tanto por el Imperio Romano, tanto hizo Augusto que después al emperador se le decía Augusto. Es decir, se enalteció tanto al personaje del emperador Augusto que a los emperadores siguió dándoseles el título honorífico y distintivo de Augustos, como el nombre de César también, en honor a la memoria de ese otro extraordinario emperador romano que fue Julio César. Entonces, este Augusto, perdón, se llamaba Octavio, entre otras cosas. Ese era su verdadero primer nombre, Octavio Augusto. Él pues entiende que es mucho más suficiente y está más sintonizado con el momento y la evolución de Roma y de su derecho, el procedimiento formulario, y él dicta una disposición, la ley Iulia, mediante la cual deja sin efecto ya las acciones de ley como un sistema y oficializa el sistema denominado formulario que nació, insisto, de la manera un tanto curiosa, por la actividad del derecho de los peregrinos por sobre el derecho que practicaban los ciudadanos romanos. Y entonces nace ese procedimiento formulario. Sigue conservando el procedimiento formulario una gran característica que viene desde los primeros tiempos de la historia del derecho romano. El proceso dividido en dos fases. Una primera fase, ustedes lo saben, que estaba a cargo de un magistrado que se denominaba la fase in iure, y una segunda fase, ya la fase del judicando, ¿sí? Que también los romanos denominaban el judicem, apud judicem, que se desarrollaba ante el juez. Entonces, esa característica sí se sigue conservando durante la vigencia de este segundo gran sistema de acciones denominado formulario o de procedimiento denominado formulario. ¿En qué consistía el procedimiento formulario? Era la verdad un procedimiento que no parece tener mayores complejidades. Y vean ustedes, vayan detallándolo,
porque es una especie de primera impresión de lo que son hoy los sistemas procesales, por sobre todo en materia civil. Es como la primera impresión realmente, digamos, el primer gran antecedente, si se quiere, la primera gran piedra jurídica en materia de construcción de procedimientos judiciales que hoy en día, en sus elementos centrales o nucleares, seguimos en buena parte conservando. Entonces, era un procedimiento mediante el cual las partes redactaban un documento que redactaban bajo la orientación del juez. En el procedimiento de las acciones de ley, todo el proceso era oral. Recuerden que todo el proceso era oral. Toda esa oralidad se expresaba y desarrollaba bajo fórmulas sacramentales, bajo ritualidades, que incluso las partes tenían que aprenderse de memoria, ¿no? Y frente a las cuales un testigo podía fallar. Por eso es que los romanos se van dando cuenta que hay que afinar el sistema jurídico, porque el paso del tiempo les va demostrando esa necesidad. Bueno, y el desarrollo mismo de la creatividad y de la concepción jurídica de los romanos. Entonces, el sistema del formulario parte del supuesto de que ya se elabora documento como tal. Se elabora un documento. Ese documento lo elaboran conjuntamente las partes. Lo hacen conjuntamente las partes. En esto hay una especie de diferencia, por supuesto, a lo que es hoy, porque hoy procede el demandante por un lado y el demandado contesta por otro lado. Aquí las dos partes llegaban ante el juez, exponían el conflicto y el juez comenzaba a redactar un documento. Por eso decimos, el documento se redactaba con el concurso de las partes, un documento en el que los circunstantes o los contradictores, las partes en conflicto, le expresaban al juez su decisión y le conferían la facultad de que se resolviera el conflicto, sea condenando o absolviendo a quien tenía la característica de demandado. Entonces, de todo eso se iba haciendo una especie de documento, por eso se denomina formulario, porque se va haciendo constar por escrito a través de unas fórmulas que ya las vamos a ver cómo se redactaba o se detallaba finalmente todo lo que constituía el conflicto. Era la primera de las fórmulas que aparece en la designación del juez, ¿sí? Obviamente que se va a hacer cargo del litigio. Entonces se nombraban entre las partes quién va a ser el juez que resuelva el conflicto, iban allá, le decían está designado y ese juez comenzaba a adelantar lo que era de su cargo. Bien, y entonces el escrito que se redactaba ya bajo la orientación del juez, que era lo que oficializaba realmente el conflicto, debía tener 4 grandes partes, estaba compuesto de 4 grandes elementos. La primera de esas partes es lo que los romanos denominaron la demonstratio, ¿sí? ¿En qué consiste? Era una exposición de los hechos, ¿sí?, en los cuales se funda el conflicto. Hoy en día hablamos del sumum fáctico o el conjunto de hechos o hechos en que se funda la demanda. Le presté a Pedro 100 pesos el día 1 de mayo del año 2018. Segundo, se comprometió a pagármelos el día tal. Tercero, pagamos un pago de intereses. Cuarto, no me ha pagado. Quinto, está en mora. Cuenta cuál es la causa del conflicto. Cuenta cuál es la orden del conflicto. O fui a tal clínica porque estaba enfermo de determinada, tenía cálculos renales, por decir algo, y entonces me atendieron, me operaron, en el transcurso de la operación el médico incurrió en un error, en lugar de sacarme los cálculos, me sacó, qué sé yo, un ganglio, en fin, pues, lo que ustedes quieran. Narra cuáles son los hechos en que se fundamenta el conflicto. Eso era lo que los romanos llamaban la demonstratio. Asimilamos hoy a lo que en los procesos judiciales denominamos como el relato de los hechos, que es lo primero, por supuesto, que hay que exponer una demanda. Bueno, hoy en día, digamos, las formas de presentación de las demandas pues han cambiado. Hay demandantes que estilan poner primero las pretensiones, que es lo que le van a pedir al juez, otros que guardan un poco el sistema tradicional, primero cuentan qué es lo que ha ocurrido, en fin. Pero los romanos sí consagraban como la primera gran
el primer gran componente del sistema formulario, la fórmula de la demonstratio, que, repito, era la narración que tenían que hacer las partes de los hechos. La segunda de esas grandes fórmulas es lo que los romanos llamaron la intentio de intención, la intentio, que es la parte donde quien promueve la acción indica qué es lo que pretende. Hoy decimos pretensiones, es decir, qué es lo que usted quiere con la demanda que está presentando. Entonces se le dice, señor juez, con fundamento en tales hechos, pretensiones, primero, que condene a Pedro a que me pague o que lo declare responsable, segundo, que como consecuencia de tal, me devuelva. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero con la demanda? Esas son las pretensiones, los romanos denominaban eso la intentio, que básicamente es la indicación de las pretensiones que el demandante o actor, como dijeron los romanos, así lo denominaron, se propone obtener cuando presenta la demanda. Le presté a Pedro 100 millones de pesos, no me los ha devuelto, señor juez, le solicito, mi pretensión es que le ordene que me los devuelva. Y segundo, si no me los devuelve, lo solicito que ordene el remate del bien, en fin, haga efectiva la garantía, lo que ustedes quieran en ese término de pretensiones. La tercera fórmula que se estilaba en este procedimiento formulario es lo que los romanos llaman la condemnatio. Y esa era la parte de todo el proceso formulario en el que las partes le expresaban al juez que le daban la potestad para que fallara el proceso absolviendo o condenando al demandado. Las partes le conferían al juez ese poder, esa potestas, ¿sí? Y entonces el juez, con fundamento en esa potestad que le otorgaban, podía tomar la decisión que finalmente correspondiera. Y la última de esos componentes del procedimiento formulario, la última ritualidad, la última fórmula, era la adjudicatio. Y era la parte en donde el juez decide adjudicar, resolver el conflicto de la manera como lo considere pues, pertinente al tenor de las normatividades, al tenor de las consideraciones, por supuesto, con fundamento en los elementos probatorios que a él le fueren acreditados o que le fueren presentados. Entonces, digamos que por eso es que se denomina procedimiento formulario, porque se hace ya bajo unas fórmulas, las fórmulas de las ritualidades escritas, aparece, digamos, ya el procedimiento un tanto escrito en relación con a diferencia del procedimiento de las acciones de ley, que en su generalidad eran procedimientos de carácter verbal, porque el derecho era fundamentalmente, tenía ese nivel de desarrollo, no se había llegado a concebir pues la elevación de los procesos a fórmulas escritas. Entonces, esa era, digamos, como la gran fórmula de las grandes fórmulas que integraban lo que se denomina el procedimiento formulario. Pero, de igual manera, el procedimiento formulario le permite, recuerden que esto es un procedimiento que las dos partes elaboran conjuntamente, ¿sí? Las dos partes elaboran conjuntamente. Voy a dar una idea, es como una especie de diligencia y conciliación en su primera fase. Llegan las dos partes en conflicto y se ponen de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a pelear? No, que usted me debe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo manifiesto que no debo. Que usted me prestó 100 millones, no, yo digo que fueron solo 50. Entonces van construyendo y eso es lo que el juez les ayudaba a armar y elaborar. Y todo ese procedimiento ya debidamente formalizado por escrito era lo que le entregaban, lo que el magistrado le entregaba al juez para que el juez cumpliera la segunda parte del proceso, que era la parte realmente de administración de justicia, porque el juez era finalmente quien fallaba. Pero en ese proceso de elaboración de las fórmulas, repito, ambas partes iban interviniendo en la redacción de las fórmulas. Y entonces se le permitía al demandado presentar lo que en el derecho romano llamaron las excepciones, ¿sí?
las excepciones, nosotros le decimos hoy en día las excepciones, y también otro tipo de aporte que podía hacer el demandado era lo que los romanos denominaron las praescripciones. Las praescripciones. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son, desde los tiempos del derecho romano, aquellas argumentaciones de carácter defensivo que el demandado daba respecto de los cargos que el actor le formula. ¿Sí? ¿Me debe 100 millones de pesos? No le debo. Le debo 50 porque yo le pagué tal día 50, o no le debo 100 ni 50 ni nada, porque si bien convinimos y si bien yo giré una letra de cambio, un cheque, lo que fuera, firmé la factura, el negocio nunca se materializó porque usted nunca me despachó la mercancía, porque me la envió, pero resulta que la mercancía no fue lo que yo le pedí. En fin, lo que ustedes quieran. Los argumentos defensivos. Eso se denomina técnicamente, desde los tiempos del derecho romano, las excepciones. ¿Sí? Y entonces esas excepciones podían ser de dos clases. Lo que los romanos llamaron las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias. Modos de llamar las excepciones que hasta hace relativamente poco tiempo se acostumbraban todavía en los códigos de procedimiento en nuestro medio judicial, y todavía se oye con suma frecuencia hablar por parte de algunos juristas de excepciones perentorias y excepciones dilatorias. Hoy en día, aunque el contenido en el fondo sigue siendo el mismo, las denominaciones cambian, ¿no? Hoy en día hablamos más de excepciones previas y de excepciones de fondo. Por las excepciones previas era lo que los romanos llamaban las dilatorias, es decir, de dilatar, de alargar el proceso, que no eran excepciones o argumentos defensivos que no iban hacia el fondo del proceso, es decir, hacia lo que era objeto de litigio o conflicto, sino un tipo de excepciones tendientes a no permitir que el proceso finalmente llegase a su resultado de sentencia por defectos de carácter procesal. Por eso se denominan dilatorias, de dilatar. Y las perentorias, es decir, ¿qué es lo perentorio? Lo que se resuelve de fondo, ¿sí? Lo que no admite ya discusión de ninguna naturaleza. Y entonces nosotros las llamamos hoy más técnicamente excepciones de fondo, porque están relacionados esos argumentos defensivos con la cosa que se discute. Voy a poner un ejemplo de una y otra excepción de las perentorias y las dilatorias, digamos, en el tiempo de hoy. Si yo demando a Pedro porque supuestamente me debe una cantidad de dinero, Pedro podría contestar diciendo: señor juez, propongo una excepción dilatoria, hoy decimos una excepción previa de inepta demanda. Porque resulta que el señor actor presentó la demanda, pero carece de uno de los requisitos sustanciales al tenor de la ley. En consecuencia, ese proceso no se puede tramitar. Y es probable que si la excepción prospera, que efectivamente el defecto o la falla que el demandado anota como excepción dilatoria existe, pues el juez declare que prospera la excepción previa. ¿Eso resuelve el fondo del proceso? ¿Eso resolvió si me debía o no me debía la plata? No, no lo resolvió. ¿Sí? En cambio, una excepción de fondo es cuando yo presento el argumento o el mecanismo defensivo en relación con el asunto que es materia de la controversia y que es lo que da lugar al conflicto. ¿Me debe o no me debe la plata? Yo sostengo que me debe la plata. Pedro dice, no la debo, y propongo la excepción, hoy decimos de fondo, de inexistencia de negocio o de no materialización del negocio, por decir algo. A las excepciones uno le da el título, uno es el que hoy en día, al contestar una demanda, crear la excepción, proponer la excepción, le da la denominación que le quiera usted dar de acuerdo al contenido del argumento que está esbozando. En este caso, pudiésemos decir a título de ejemplo, excepción de fondo consistente en que el negocio no se materializó. Entonces, explica. Es de fondo porque el argumento defensivo está encaminado a destruir la alegación o la pretensión o petición principal o el hecho fundamental que el demandante alega. Pues bien, eso lo consideran los romanos perfectamente. Y los romanos hablaron de que el demandado podía interponer las acciones perentorias y las dilatorias. Y todo eso, hoy decimos contestación de la demanda,
Todo eso lo decía el demandado a la par con el demandante. Repito, el demandante afirma, me debe plata. El demandado que dice, no le debo porque yo no recibí la mercancía. Todo eso el juez lo elaboraba, lo armaba, cumplían el esquema de las fórmulas y era lo que le entregaban al juez. Al juez, sí, el magistrado, perdón, elaboraba todo ese tipo de cosas. Los pretores a veces ayudaban también a redactar ese tipo de fórmulas para que finalmente el juez pudiese tomar una decisión sobre el particular. Entonces, es claro, y si la pregunta fuese qué son las excepciones perentorias y qué son las excepciones dilatorias en el derecho romano, decimos un tanto con fundamento en la esencia que hoy en día conservan, que las perentorias pues son aquellas excepciones que el demandado propone como un recurso defensivo tendientes a destruir totalmente la acción. ¿Qué decimos o qué queremos significar cuando decimos destruir totalmente la acción? Que la causa o el hecho central en el que yo sustento la pretensión principal no existe. No es cierto, señor juez, que yo le debo la plata. Y por supuesto, si demuestro que no le debo la plata, el juez tiene que declarar que la excepción, que el mecanismo defensivo que yo propuse prospera y en consecuencia falla a mi favor. En tanto que, si de preguntar se tratara, ¿qué son las acciones dilatorias? Las que paralizan, utilizo ese término, las que suspenden temporalmente el proceso. Ya citaba hace un instante el caso en que yo le puedo decir, señor juez, lo pongo a la excepción dilatoria porque hay inepta demanda. No acompañó las pruebas que con la ley deben presentarse, no citó una cualquiera de las tantas formalidades que tienen las demandas, ¿cierto? Entonces, hay procesos, por ejemplo, hay procesos en el que debe integrarse lo que llamamos procesalmente el litisconsorcio, es decir, que deben ser varios los demandados, porque en los hechos se amerita que la responsabilidad sea de varios y me demandaron a mí solo. Entonces yo puedo proponer una inepta demanda, es decir, no se integró el litisconsorcio en la parte pasiva de la manera como debe ser, luego hay inepta demanda, solicito, señor juez, que prospere la excepción dilatoria o previa, y entonces falla en ese sentido. ¿Puede corregir el actor o el demandante? Claro, entonces demanda a todos los que a su juicio deban entrar a responder en ese proceso. Pero esos ya son, digamos, asuntos de carácter procesal, mucho más técnico de los que ustedes se ocuparán en su momento. Por ahora lo que me trasciende resaltar o señalar, jóvenes, es que los romanos idearon ese procedimiento formulario y que en la creación de ese procedimiento formulario construyeron un esquema procesal que de alguna manera hoy se sostiene todavía sobre las bases del derecho romano y que contemplaron la figura o la eventualidad de que el demandado pudiese proponer los argumentos defensivos y que el juez debe considerar en primer término si esos argumentos defensivos tienen o no fundamento, porque en la medida en que encuentre que las excepciones, manera técnica de decir la presentación de los argumentos defensivos, sean ciertas y fundadas, pues el juez está obligado a fallar a favor de el demandado. Digamos a grosso modo que ese es como el esquema de los procedimientos de carácter formulario, ¿no? Es el esquema en general. Hay, digamos, también distintas modalidades de acciones dentro del procedimiento formulario, pero no me voy a detener en ellas porque todas conservan finalmente la misma ritualidad, digamos, como el mismo esquema de presentación de la acción, de manera que no tendría hoy. Y además porque hay una cosa curiosa, y la vamos a ver ya a propósito del tercero de los grandes procedimientos del derecho romano, que es el llamado procedimiento extraordinario, ¿sí? Que es el procedimiento que se da ya durante el tiempo del imperio propiamente dicho, del imperio en su fase característica, del imperio en su gran, en el momento cumbre del imperio romano, que es más o menos comienza
hacia el año 200 después de Cristo, es cuando Roma se consolida realmente como un gran imperio y todos esos sucesos históricos que nos hacen admirar la Roma imperial son realmente de esta fase, lo que conocemos el imperio absoluto. Recuerden ustedes cuando caracterizamos a la sociedad romana que dijimos la fase de la monarquía, la fase de la república, la fase del imperio que comienza aproximadamente por ahí unos 150 años antes de Cristo, pero que tiene dos grandes tiempos, ¿no? La primera fase que digamos es un imperio un tanto débil, que los historiadores incluso denominan el principado, y la fase del imperio propiamente dicho, que comienza más o menos hacia el siglo III, es decir, entre los años 200 y 300 después de Cristo. Y aquí vuelvo y resalto la paradoja que tiene Roma y su derecho, ¿no? La idea central es que el concepto de imperio nos haría pensar en una sociedad que no valoró lo jurídico y todo lo contrario. El imperio romano es el gran propulsor del desarrollo del derecho romano, al punto tal que es el emperador Justiniano quien hace la compilación de todo el derecho romano en esa monumental obra que se llama el Código de Justiniano, que ya lo sabemos, es finalmente lo que de derecho romano nos llegó a la cultura del mundo occidental. Nosotros todo lo que tenemos establecido en materia jurídica con influencia romana es lo que está en el Código de Justiniano. De la ley de las 12 tablas y de todas las codificaciones anteriores de Roma no tomamos por lo menos directamente nada. Lo que Justiniano de esas legislaciones pudo incorporar en su codificación. Pero todas las referencias del derecho del mundo occidental con influencia latina o romana están tomadas o derivan del código que elaboró el emperador Justiniano. Entonces, hay aquí, tiene esa característica. Pero ¿qué es lo que digo que es también un tanto curioso y trascendente en relación con el procedimiento formulario? Que cuando el imperio romano, en su fase ya de desarrollo absoluto, le da desarrollo al derecho como tal, impulsa también la modernización, si me permiten el término, para aquella época, y tecnifica las acciones que tienen previstas los romanos para materializar o hacer efectivos los derechos de sus ciudadanos, y entonces idea un nuevo procedimiento. Acaba con el procedimiento formulario y lo primero que hace el procedimiento extraordinario, el último de los grandes sistemas procesales que idearon los romanos, es acabar con que el proceso era bifásico. Acuño la palabra bifásico para decir que era un proceso que tenía dos partes, es decir, la parte que se surtía ante el magistrado y la parte que se surtía ante el juez, que se practicó durante el régimen de las acciones por ley y durante el régimen del procedimiento formulario, que en términos históricos se practica durante la fase de la monarquía y durante toda la fase de la república. El imperio dice, acabemos eso. El procedimiento de ahora en adelante es monofásico, es decir, en términos de hoy, un solo funcionario tramita todo y resuelve todo. De manera que no hay lugar a mantener lo que por siglos de los siglos practicaron los romanos como formas procesales. Entonces dijeron, el procedimiento es en primer lugar monofásico. No le encontraron sentido a la división del proceso o de las acciones en esos dos tiempos, en esas dos fases. ¿Qué dijeron? Pues que la persona que conoce de la acción, que es la que conoce todo el procedimiento, sea la misma persona que dicte sentencia. Un poco, diríamos hoy, un poco, no tan de manera rigurosa, pero aproximada, lo que es el principio de la inmediación, que el juez tenga el contacto directo con los testigos, con el proceso, con los recursos, con los elementos, con todas las incidencias que tienen interés o que trascienden al proceso. Y entonces esa persona se denominó el juez, se le dejó a quien tenía la condición de juez, que era el que fallaba el proceso, era el que surtía la segunda parte de las ritualidades de las acciones en los sistemas o en los procedimientos anteriores, dejaron al juez. Y el juez asumió todas las funciones que tenían los magistrados o a quien se llamaba magistrados, y el juez que las partes designaban. Aquí ya el juez es un funcionario de carácter estatal.
Aquí vuelvo a traer a colación algo que he venido expresando a propósito de este tema de las acciones. Si algo grande tiene el tema de las acciones en el derecho romano y en la concepción de la justicia es que los romanos entendieron que para que las acciones pudiesen realmente cumplir el papel o el cometido que ellos diseñaban, había que construirse un sistema de organización judicial. Y aquí el imperio ya hace público la condición de juez. Ya no es que las partes vamos a buscar un juez y ese juez es el que nos ayuda a redactar, digamos, a construir la fórmula, y cuando está todo eso construido, a un magistrado, y cuando está todo eso construido, el juez que ellos designaban tomaba la decisión. No, aquí ya existe el juez como un funcionario del Estado que, como anotaba hace un instante, tramita todo lo que tenga relación con el proceso. Digamos que esto tiene una connotación en términos de valoración de tipo de derecho, porque pasamos un poco de un viraje de justicia privada, entendiendo por justicia privada que las partes designaban al juez, a un viraje de justicia pública, porque el juez ya es un funcionario del Estado y comienza el Estado a cumplir en Roma la función de administrar justicia. Comienza el Estado, es decir, el juez, la justicia se va volviendo, ya deja de ser privada, que por mucho tiempo fue justicia de mano privada, que por mucho tiempo es la justicia en donde las partes buscan un juez, ellas buscan un juez que les resuelva el conflicto. Aquí ya es el Estado el que le dice el conflicto lo resuelve un juez que tiene investidura un tanto oficial. Por eso adquiere connotación da un viraje del derecho privado al derecho público, la función de administrar justicia. Y hablamos en sentido, digamos, un tanto técnico, procesal, del surgimiento del instituto o de la figura o de lo que hoy llamamos, mis queridos jóvenes, la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la función que cumple el Estado proyectada a administrar justicia. Por eso decimos, se ejerce la jurisdicción del Estado. Estamos diciendo, ejerce la función de administrar justicia. ¿Sí? La rama jurisdiccional del poder público, ¿qué es? La rama que cumple la función de administrar justicia. Ese concepto comienza a surgir desde los tiempos del derecho romano. Y por supuesto, las partes ya quedan supeditadas a la decisión que ese juez tome y a las ritualidades ya no ideadas, digamos, en conjunto, como se viene desde los tiempos de la monarquía. Eso va evolucionando, pero aquí sí ya definitivamente las partes no tienen incidencia alguna en construir las ritualidades del proceso. Todas emanan ya de el carácter público que tiene la investidura de juez y del carácter público que tienen las normas que se idean en el procedimiento denominado como extraordinario. Y entonces se desaparece por completo, ¿sí? Desaparece por completo toda ritualidad y toda fórmula oral y se consagra un procedimiento absolutamente escrito que nos marcó a nosotros, ¿no? La cultura jurídica nuestra ha sido por siglos y por muchos años de carácter escrito. En los últimos años es que hemos venido reaccionando en la idea de lograr una justicia un tanto más ágil hacia procedimientos orales. Pero toda esa costumbre, pues, de que todo es por escrito y de que todo se pide por escrito y de que todo se escribe y de que todo se anota y de que todo es una herencia del derecho romano que cuando idean este procedimiento extraordinario oficializa lo escrito como la manera de surtir o de desarrollar las distintas acciones. Y hay algo interesante en este procedimiento de carácter extraordinario. Hay varias cosas, por supuesto, de tipo interesante. Aquí ya se marcan definitivamente los papeles de las partes en el proceso. ¿Quiere reclamar? ¿Quiere que se le reivindique un derecho? ¿Quiere que el juez le pronuncie una sentencia declarativa? ¿Quiere que el juez produzca una decisión ejecutiva? Escríbalo y presénteselo al juez, es decir, redacte la demanda. Es que hasta entonces no podíamos hablar en términos procesales de una demanda como tal, porque recuerden lo que he venido resaltando esta noche en el procedimiento formulario. El escrito que daba lugar a que el proceso se iniciara lo redactaban las dos partes. Claro, las dos partes exponían cada cual sus razones,
pero no había ni un escrito de demanda, ni un escrito de contestación como tal, como lo conocemos hoy en día, como viene desde el momento en que los romanos idean este último procedimiento que llamamos el extraordinario, ¿sí? Sino que era un solo escrito, elaborado por ambas partes. Digamos, giraba un tanto sobre las buenas relaciones entre las personas. Hoy en día, pues es muy difícil que, a veces por la tensión y las distancias que generan los conflictos, pues que las partes casi que para que vayan a una audiencia tienen que llevarse policía, pues a fin de prevenir que se agarren y se produzcan pues hechos de manera más grave. Entonces, aquí los romanos dicen, usted quiere demandar, redacte por escrito. Usted quiere defenderse, conteste por escrito. Y entonces ya los romanos empezaron a denominar el libellus conventionis, que es la demanda, y el libellus contradicciones, es decir, el escrito de contestación de la demanda. Libellus, una palabra latina, en el castellano o español es libelo. ¿Qué es libelo? Un escrito. Miren ustedes ahí, en un diccionario, ¿qué significa libelo? Un escrito. A veces le dice al juez, entrego el libelo. Pues esa palabra viene del derecho romano. El libellus conventionis es el libelo que propone la demanda, y el libellus contradicciones es el libellus donde yo contesto la demanda en el derecho romano. ¿Por qué contradicciones? Porque contradigo lo que la parte demandante me está efectuando. Y todo eso ya se surte a través de funcionarios judiciales. Ya los romanos crean el concepto de la jurisdicción. Y entonces, y ya tecnifican el proceso, digamos, la parte del proceso en donde se le da curso a las pruebas que se argumentan o se presentan para que se resuelva el conflicto con fundamento en ellas. Ella se consagra un momento procesal determinado para que se practiquen las pruebas. Y las pruebas ya no son solamente, digamos, de carácter testimonial como lo fueron preponderantemente durante los tiempos de las acciones de ley, porque el procedimiento era oral, era más que todo una ley de costumbre, y entonces pues las pruebas que correspondían a ese tipo de derecho eran más las pruebas de carácter testimonial. Y entonces aquí ya pues se van admitiendo la prueba documental, coge peso la prueba pericial, es decir, se va tecnificando el derecho en esa perspectiva o en esa dimensión. La sentencia. Se dicta sentencia, pero aquí hay algo verdaderamente novedoso. Como decía un viejo profesor mío, algo verdaderamente revolucionario, que es los romanos, como acabaron en la fase, el proceso bifásico, consagraron el proceso monofásico, entendiendo por monofásico que un solo funcionario tramita todo el proceso, y ese funcionario pronuncia la sentencia. Entendieron la necesidad de crear lo que hoy en día llamamos el recurso de apelación. Valga decir que esa sentencia pueda ser objeto de revisión por parte de otro funcionario, generalmente tratándose de recurso de apelación por un funcionario de mayor jerarquía. Eso del recurso de apelación es uno de los ingredientes sustanciales de lo que hoy llamamos el debido proceso, y es una de las características que deben tener los procesos judiciales. Donde no hay recurso de apelación, pues por supuesto no hay garantía plena de justicia, porque se trata de tener la oportunidad de que la decisión que en primera ocasión o en primera instancia pronuncia el encargado de dar el veredicto final o tomar la decisión definitiva de solución de un conflicto judicial pueda ser objeto de revisión, porque ese funcionario, pues por supuesto, puede perfectamente equivocarse. Entonces los romanos crearon ahí el recurso de apelación, y eso subsiste hasta nuestros días. Y no solamente subsiste, entró a formar parte sustancial de un principio del derecho y de un derecho de carácter fundamental, que es el debido proceso. Y cuando a mí me niegan el recurso de apelación, me están violando mis garantías procesales. Y por consiguiente, ese proceso tendrá consecuencias de nulidad, y todos los efectos y todas las decisiones que se han tomado con violación u omisión del derecho que yo tengo de apelar las sentencias, pues por supuesto no pueden tener efecto de ninguna naturaleza. Por manera que los romanos idean esta figura de la apelación contra la sentencia que había o que haya pronunciado el juez. Bien,
digamos que así, a grosso modo, abuelo de pájaro, estos son los elementos centrales del derecho, del procedimiento extraordinario que los romanos idean y que es, decía hace un rato, como la primera piedra jurídica para la construcción de lo que hoy en día conocemos como los procedimientos judiciales. Desde luego, hoy mucho más desarrollados, más tecnificados. Estamos en una cultura, en un medio con mucho más recursos, mucho más complejo, y eso hace que los procedimientos pues se hayan afinado. Pero la esencia, digamos, la esencia de los elementos característicos determinantes están casi que consignados en su generalidad. La estructura del proceso, si se quiere mismo, están casi que consignados desde los tiempos del derecho romano, cuando los romanos idearon esto que llamamos el procedimiento extraordinario. Con estos elementos, mis queridos jóvenes, damos por concluido el capítulo del derecho de las acciones y, por supuesto, al terminar la clase de hoy, entendemos que el semestre, en lo que a clases toca, ha llegado a su punto final. En ese orden de ideas, pues, primero pregunto si hay alguna inquietud en relación con el tema tratado en la clase, y en segundo término, pues, expresarles a ustedes mis agradecimientos por haberme permitido compartir este semestre con todas estas incidencias y con todos estos contratiempos, pero finalmente, creo, afortunadamente superados. Digo haber compartido esta oportunidad de conversar sobre un tema tan apasionante como es la historia del derecho romano, tan constructivo que ha sido el derecho romano para el mundo judicial nuestro. Estos elementos aquí que yo les he contado a lo largo del semestre de manera un tanto muy esquemáticas, los van a ustedes a encontrar reflejados a lo largo de sus cursos, tanto de derecho civil, en todos los capítulos del Código Civil, y por supuesto también cuando se ocupen de los derechos procesales, seguramente van a recordar algunas de estas charlas que hemos tenido, porque van a reflejar allí en los códigos procesales de hoy algunos de los elementos de todo esto, por sobre todo el proceso extraordinario que los romanos idearon. De manera, jóvenes, que, repito, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, quedamos en que el examen, la tercera y última evaluación, que comprende toda la materia, lo tendremos el día lunes 25 de mayo, según me ha comunicado Natalia, a las 8:45 de la noche. 8:45, vamos a hacer uso de la hora. Entiendo también, según me informó Natalia, que antes cumplen ustedes con otra actividad académica, y entonces en ese orden de ideas, pues ya el examen está debidamente programado a esa hora, y pues la instrucción final es que estén atentos el lunes 25 de mayo a las 8:45, hora en que se abre el sistema para que ustedes procedan a contestar y a desarrollar la evaluación. Allí hay unas indicaciones, unas instrucciones, se les precisa cuál es el término o el tiempo de duración del examen, y para que estén atentos a ese desarrollo. 8:45 puntuales, porque si llegamos a las 9, pues ya hemos perdido 15 minutos para contestar el examen. Entonces, aunque considero que no es una prueba pues muy compleja, muy difícil, de todas maneras es una prueba que, por sencilla, requiere un grado mínimo de atención y de concentración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si no hay ninguna, pues de nuevo muchísimas gracias. Me place haberlos tenido como mis alumnos. Sí. Disculpe, antes de lo que es la parte del parcial el día 25, ¿nos vamos a conectar algún momento con usted antes de la prueba o no? No habría lugar. Pues primero no tenemos ya más clases fijadas, ¿no? Sí, señor. Entonces, y no vería en principio, pues, con razón de que nos pudiésemos convocar. Por eso desde ahora mismo estoy diciendo, la prueba está señalada para el lunes 25 de mayo a las 8:45 de la noche. En eso sí les elevo un ruego muy especial, estar puntuales a las 8:45, porque a esa hora se abre el sistema para comenzar a desarrollar. La prueba tiene un término de duración que ahí les indico de cuánto tiempo es. El sistema les indica, ustedes lo saben porque ya han presentado exámenes bajo estas formalidades, bajo este formulario, dirían los romanos, y saben que hay que enviar las respuestas antes de que se agote el término, porque el sistema es riguroso.
sistema dice 1 hora, es 1 hora, 50 minutos son 50 minutos, dice 2 horas, son 2 horas. Es decir, el tiempo que allí esté fijado es riguroso. Ustedes tienen que calcular el tiempo, asegurar el tiempo, saberlo manejar de manera tal que no vayan pues a quedarse por fuera del examen porque no enviaron las respuestas oportunamente. Ese es el único ruego especial que les hago. Lo demás es la concentración y responder con el cuidado pues, que se requiere la prueba o la evaluación académica. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas A noches. ustedes, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas profe. noches. Buenas noches. Doctora Avellaneda, Muchísimas por gracias. Profesor, muy compartirnos los buenas noches. conocimientos. No, Muchísimas señor, gracias. seguimos atentos y Gracias, aspiramos profe, a que, hasta luego. aspiramos a Muy que, buenas noches, a que profesor. nos podamos volver a encontrar en el inmediato futuro para seguir compartiendo esta formidable experiencia académica. Para todos un abrazo, muy buenas noches. Que así sea, doctor. Gracias, Muchas profe. gracias. Lo mismo. Dios lo bendiga. Gracias.